Vamos a estudiar nuestro gnomo nacional, como decía Sebastián de Arboara durante la publicidad, que es un compañero y es un viejo conocido de este programa, con José María Caideda, que es historiador, investigador, y yo no sé si eres el autor de la única enciclopedia global de parapsicología, prácticamente, ¿no? Sí, sí. Eso es, cuando ustedes nos preguntan a veces dónde pueden iniciarse en estos temas solamente de lectura, que quede bien claro, no a jugar, pues ahí tienen una enciclopedia bastante importante y seguramente la más completa de todas. Y Francisco Beitia, que es doctor en ciencias biológicas y que sonreía mirando al gnomo. ¿Por qué, Francisco? No, porque me parecía realmente, por lo menos, algo curioso. Y sobre todo por la relación establecida entre posiblemente el que pudiera ser un gnomo y realmente lo que era, como ha explicado el biólogo que ha aparecido en la filmación. ¿Tú crees que es una mutación? Es muy posible. Hay que tener en cuenta que todos los seres vivos tienen a nivel genético una gran variabilidad. Entonces lo que ocurre es que no siempre estas mutaciones llegan a ser muy importantes, muy significativas, pero de hecho habitualmente están produciéndose en todos los seres de todas las características que nacen. Cuando coincide una mutación realmente importante es cuando nos llama la atención y destaca. Sebastián, pero tú el gnomo que tienes que no es nacional, es el gnomo como Dios manda. A ver, que hay una cámara que lo pueda enfocar un poquito. Este gnomo con su gorrito. Exacto. Este gnomo es la reproducción a tamaño real de un gnomo de madera que fue encontrado... 15 centímetros, vamos a hacer una aclaración, que sería lo que del tamaño de un bolígrafo, más o menos. Sí. Este gnomo medía 15 centímetros. Bichito. Ese mide 15. Fue encontrado en el siglo XIII, en el 1212... ¿Pero con gorrito y todo, sin gorrito? No lo sé. El gorrito a mí me parece trascendente. Pero él medía 15 centímetros, en Noruega. Y cuando fue analizada la madera por un sistema radiológico, se descubrió que esa madera tenía 2000 años de antigüedad, y eso era el siglo XIII. Y esa madera ya había desaparecido de la tierra y procedía de la zona de Escandinavia, donde, curiosamente, procede toda la leyenda de la historia. Los 7 enanitos de Blancanieves serían gnomos, teóricamente. Serían espíritus del bosque, puesto que los gnomos son espíritus del bosque. Son espíritus del bosque. Y no solamente hay gnomos, sino que se ha hablado en parapsicología, bueno, hay cantidad, el bosque encantado, realmente están encantados los bosques. Cantidad de tipologías inferiores, o no sé cómo se llaman, ¿no? Y todas muy definidas. ¿Y qué serían? Aparte de gnomos, ¿qué hay? Bueno, aparte de gnomos, son como bichitos, hay trasgos, aparte de trasgos, hay lemures, hay lares, hay ecos, hay sátiros, en fin, es una cantidad... Los sátiros son los más peligrosos. Sí, el sátiro es un ser diminuto también, evidentemente, que persigue a las ninfas por los bosques. ¿Las ninfas son también pequeñitas? ¿Existen o no? Sí, hay unas ninfas pequeñitas, etcétera. Es decir, hay toda una tipología muy curiosa, perfectamente definida, estudiada, de dónde radican. En realidad el gnomo es una variante, quizá, pues, pudiéramos decir, la primera, la más importante. Está descubierto por los cabalistas, en realidad. Y es, no diría una entelequia, pero sí tiene un fundamento dentro del mundo de la energía. Cabría decir que son energías que a veces se hacen visibles. Se dice, hay una tradición muy curiosa, fundamentada, que Napoleón en la isla de Elba se había hecho amigo de un gnomo y lo seguía a todas partes y le servía de compañía a Napoleón en la isla de Elba. O sea, ¿Y hay documentación de otro tipo de apariciones que sí. No hay ningún gnomo metido en...? Hay documentación fotográfica de principio de siglos y final del XIX de una especie de hadas que fueron fotografiadas... Bueno, las hadas también serían personajes de los bosques, ¿no? Eran pequeñitas. Las sílfides, sí. Pequeñitas, fueron fotografiadas en Inglaterra por unas niñas. Estas fotografías, bueno, tuvieron mucha controversia, y después de este gnomo encontrado en nuestro país, nuestro gnomo nacional, que tendríamos que hacer un ping con la gente se reía cuando veíamos con la cámara desde la posición del gnomo, como veía. Claro, pues aparte de este, parece ser que se ha encontrado otro que no ha sido dado a la publicidad. No quieren hacerlo público, quizá para que no... También en la parte de Cataluña, por la zona de Girona. Porque, ¿sabes? Esto ocurre en los Pirineos, en los frondosos bosques del norte de los Pirineos, igual que en Escandinavia, donde hay mucha humedad, porque son, de alguna forma, animales del bosque. Aunque este gnomo, concretamente, aquí tengo el informe, la radiografía del gnomo, es un animal celular completamente formado, o sea, no es un feto, no es fetal.
y tiene la altura de 12 centímetros Vamos a ir, y una si lo morfología podéis poner, anfíbica. para repetir la foto mientras nos dice las Bien, características. esta morfología anfíbica nos demuestra que las piernas, vemos, y los pies tienen membranas, como si fuera una rana gigante. Sin embargo, su cabeza tiene unas orejas largas, como si fuera un conejo, y el morro ¿Y no? también como conejo, aunque parece ser que se han encontrado partes Se parece a Alf un poco, de un animal ¿no? parecido a una rata. ¿Cómo dices? Que se parece a Alf, al personaje ese... Ah, se parece no, un poco. no, aunque tiene Bueno, el morrillo, tiene un cierto parecido. Seguramente están Los inspirados, ¿no? norteamericanos han llegado a publicar que es un ser extraterrestre. En esta fotografía de Por eso una te revista digo. americana dice que puede ser un ser extraterrestre. Eso será- Esto lo pongo aquí para que la cámara lo vea bien. sensacionalismo. Sea lo que sea, esto es sensacionalismo. Lo Estados cierto es que ha Unidos. aparecido aquí y no en Estados Unidos. Ya lo quisieran tener ellos. ¿Y qué podrían haberle dado de comer para que viviera? Porque claro, esa Pues es no lo otra. sé. Porque es la primera vez que se encuentra una persona, un ser de este tipo. Incluso yo diría que necesariamente no tendría que haber muerto por falta Por de falta de alimento. comida, Podría haber sino sido por incluso falta del el hábitat, estrés, ¿no? el estrés de Seguramente. estar Y el haber propio sido estrés. capturado. Y aislado del medio. Lo que nunca se debió hacer es meterlo en una jaula, sino que habitarlo, es decir, crearle un Dejarle habitáculo allí en en el su sitio. propia He naturaleza. Exacto. intentado observarlo. Se desplazaba a Su medio ambiente. saltos, o sea, como si fuera Como una una rana. rana. Lo que significa que era anfibio. Y claro, bueno, o una mutación de un anfibio, de una rana. Hombre, a saltos, Bueno. pues también una pequeña liebre, claro, ¿no? no, Bueno, O que estaba contento oyendo la música del transistor. Desde luego emitía un sonido, emitía como una risa histérica cuando tenía que llamar la atención, y su comportamiento aparentemente inteligente, porque cuando vieron que le iban a capturar Salió cenaja. huyendo, y era dócil. A mí me gustaría que viéramos el vídeo que hemos hecho de la imagen del Museo de Animales Híbridos, porque es un auténtico museo de los horrores, ¿no? Teratológicos, en este caso. Exactamente. Y nos explicas el biólogo un poco lo que vamos a ver. La mutación sería prácticamente eso, las réplicas que han salido de otra manera. Y al salir de otra manera, lo normal es que no persista, por eso no sigue. Entonces, la vida es prácticamente miles y miles de ensayos. Esos ensayos, unos han llegado porque se han podido adaptar al medio y otros no. Normalmente, en millones de años, ha ido evolucionando el mismo tipo de vida. O sea, el cambio ocurre cuando son millones y millones de años y con millones y millones de mutaciones. Entonces, en todo eso es como se va ocurriendo. Entonces, claro, en un simple animal, vamos a suponer, o sea, en un individuo, pues no hay ninguna persistencia de nada. O sea, lo normal es que precisamente por tener esas mutaciones no se adapte bien al tiempo, porque lo que se adapta bien al tiempo es lo que no es la mutación. Bueno, a mí me alucina eso. Esa cabrita que veíamos al principio que le salían unas patas, ¿eso que era un proyecto de siamés o algo así? No, simplemente una normalidad. Es decir, en los cromosomas, que es donde se lleva la información genética que da lugar a todas las características de un individuo, están habitualmente produciéndose mutaciones, es decir, cambios, desde cortes. Se alteran. Sí, hay alteraciones. Y lo que ocurre es que no siempre suelen ser unas alteraciones muy bruscas. Y cuando estas alteraciones ocurren, como los casos que hemos visto, lo que suele ocurrir es que los seres que nacen son o bien letales, es decir, que suelen morir pronto, o por lo menos sí que se les acorta mucho la vida. Con lo cual, esos cambios ocurridos en el material genético es muy difícil que se transmitan a generaciones siguientes y, por tanto, Si tuvieras que apostar como biólogo por nuestro gnomo de Girona, por nuestro gnomo nacional, ¿qué dirías que es? Es que habría que No, hacer... yo olvídate pienso- que estás con Caideda y con Sebastián. No, yo pienso que lo fundamental sería Defínete. que, por lo que has comentado tú, creo que se ha hecho, sería hacer un estudio como mínimo anatómico, para ver, es decir, sería por básico, comparación, por anatomía comparada, ver con qué otro grupo de seres vivos se podía relacionar y así Y ver... cogiéndole lo del ADN ahora se podría Sí, hacer porque toda es la que historia, si ¿no? bien por una mutación puede ser que le ocurran algunos apéndices raros como las orejas de forma de conejo o cualquier cosa rara, pero la estructura general del cuerpo es así que debe ser mantenida con arreglo al grupo zoológico al que pertenezca. Debemos de informar a nuestros telespectadores interesados por esos animales teratológicos que en España tenemos 3 museos importantes, además de este de Haro, en Valencia, tenemos el de Llobí, en Mallorca, y el de Bañolas, en donde hay una ¿Dónde serie está de el animales famoso- francamente el famoso fantásticos que producen horror. Hombre de Bañolas, ¿no? Bueno, el negro disecado, que negro también está allí, disecado. pero también... Andrés, en ese mismo museo habían, si no hay, 2 pieles de seres humanos que en su día fueron despellejados, y es muy curioso. Es que vamos de mal en peor. No, porque la ciencia en el siglo XIX estaba investigando cómo era el ser humano, cómo eran los animales, los seres de la Tierra.
y igual disecaban a un negro, a un ser humano Ya que puesto. le podían estudiar. Como hay momias y hay una serie de fetos, en fin, es muy interesante para todos los espectadores que Que les se interese tomen nuestra primero España unas sales de oculta, fruta para el mágica. estómago y que lo luego vayan a lo ver. vean.